Beatriz, buenas tardes. Hola Elmer, ¿cómo te va? Me gustaría empezar esta entrevista como preguntando cuáles han sido esas impresiones suyas de estar aquí en una ciudad como esta, trayéndonos esa cantidad de conocimiento que su merced comporta en términos del psicoanálisis. Pues ha sido una experiencia bien interesante porque pues, lo que me he encontrado es que hay todo un deseo puesto por hacer que el psicoanálisis se divulgue en la ciudad y como que tenga alguna incidencia en la vida de cada uno de los que está allí, pero también como en las prácticas que se dan. Entonces ha sido muy interesante, como que me deja la posibilidad abierta, como una expectativa, ¿qué va a pasar con todo esto? Siento que lo pueden sostener, siento que hay personas ya muy diferentes y que están en eso, pero sí me llevo como una grata impresión y creo que es un tema que hay que sostenerlo, ustedes por su cuenta, y bueno, y contando también con todo el apoyo de la ANEL, que con seguridad estará dispuesta a dárselos. Sí, el grupo acá está trabajando hacia ese propósito y creo que estamos consolidando, digamos, unos grupos que posibilitan un mayor trabajo a futuro, pero cada vez consolidándolo un poquito. Beatriz, hay algo en Ibagué que es bien interesante y es que prácticamente desde que la ciudad se funda, el arte la ha atravesado, bien sea por el lado de la música, por el lado de la literatura, su arquitectura misma, la escultura, en fin, la pintura, las artes plásticas. De hecho, estamos en una casa del maestro Alejandro Rico, donde se notan las pinturas del maestro. Quisiéramos un poco indagar sobre esa relación entre el psicoanálisis y el arte. Sí, esa es una alianza desde siempre. Ya para Freud, muchos de sus trabajos que hizo tuvieron como referencia el arte. De manera particular, la literatura siempre estuvo allí para iluminar muchas de sus ideas. Y siempre se hablaba que el artista primero era el que encontraba y después venía el psicoanálisis. Para el psicoanálisis el arte le ha enseñado. De todas maneras, pienso que hay un gran paralelismo entre arte y psicoanálisis. Para mí, hacer psicoanálisis, meterse uno a hacer su propio análisis, es construirse como una obra de arte, al modo de una obra de arte, que va uno echándole cincel por un lado, por el otro, esto sí, esto no, quito, pongo, y se va dando forma o se va sin saber mucho para dónde se va. ¿Para dónde se va? Claro. Con una idea, pero dejando como que siempre hay un como recomenzar, y así el análisis también siempre, cada sujeto es un recomenzar, no es que haya un acumulado, por ejemplo, como con la ciencia, que siempre es un recomenzar. Esta mañana el doctor Jaime decía algo que a mí me pareció me llamó mucho la atención, y él decía que hay cosas que no se pueden comprender, hay un no todo, y hablaba, pues porque somos de alguna manera sujetos del lenguaje, objetos del lenguaje, pero que el arte de alguna manera alcanzaba otras profundidades, eh, aunque de todas maneras sigue existiendo el no todo. Claro, el arte, es decir, habría que poner el arte en su sitio, pues porque también ha habido como una vulgarización del tema y todo el mundo se llama artista. No, el arte es precisamente aquello que es capaz de captar algo de ese real, captar un espacio para que se habite, para que quien llega ahí se conecte, no, es decir, el artista deja su deseo puesto ahí, pero también tiene que haber la posibilidad de que quien vea la obra pueda poner su deseo ahí. Hay un encuentro entre eso. Pero sobre esa pregunta del arte y el psicoanálisis, yo creo que valdría la pena incluso recordar mucho a Freud. Freud, dentro de los caminos que él encontraba para la pulsión, por ejemplo, era la sublimación, y él la refería mucho al tema del trabajo en el arte. Es decir, como no poner la sublimación en el sentido de no poner la satisfacción solo en la relación sexual, sino ponerla en otro lugar. Y él hizo sus trabajos tan bellos sobre Leonardo, sobre Moisés. Bueno, después hubo algunos líos con eso y hubo algunas discusiones sobre si realmente, pues que no se trataba de que el psicoanalista vaya a examinar el artista que hizo, porque no se puede. Un psicoanálisis se hace con el dispositivo del análisis, con la consulta, con la transferencia. No es que yo me vaya a psicoanalizar a Van Gogh. Por supuesto, no.
puede que yo vea en sus obras, después de saber cosas, entonces uno puede leer algunas cosas, pero de ahí no puede sacar ninguna deducción de nada. Pero sí siempre esa posibilidad de que hay algo como que aflora, que se traspasa, hay velo, hay belleza, pero atrás de ese velo y esa belleza también hay una posibilidad del vacío, de bordear el vacío. Hay algunos textos muy, muy interesantes sobre diferentes momentos de trabajar Freud y Lacan, el tema del arte. Para Lacan fue muy importante, incluso en el seminario 7, que es el seminario sobre la ética, tiene el tema de la ética y la belleza. Claro. Están allí juntos. Él incluso va a criticar como todo el paso o toda la modernidad con esa separación que plantea Kant entre ética, conocimiento y belleza. Como esas tres áreas de la estética, la moral, el conocimiento. Y va a hablar de volver un poquito como, bueno, en los griegos, cuando en la época los griegos no estaban separados. El que era bueno era bello, sí, era lo mismo. Sí. Pero bueno, él se basa en el trabajo de Antígona, precisamente, para hacer todo un trabajo sobre cuál es la función de lo bello. Y está en ese límite, es decir, es llevar el deseo, está entre ese límite, entre eso que es lo simbólico, pero también está el paso a lo real, ese paso más allá de esto. Como de una ética para una estética, sería más o menos como traspasar otra cosa, de la estética como algo que va mucho más allá. La estética no simplemente como algo de la vivencia y que llegó bonito y que maravilla, sino precisamente eso que te permite a ti habitarlo con tu deseo. Dice que cuando habla de Lacan de Antígona y describe todo ese paso hacia la tumba, entonces dice esa mujer tan bella, el coro diciendo qué está pasando acá, cómo esta niña la van a matar de esa manera, pero ella con su deseo llevada. Entonces ahí hay como todo un tema que desde la estética alguien podría decir, bueno, lo sublime aparece allí, pero aparece también eso siniestro, aparece la muerte, aparece eso que orada lo bello, y el arte que es crítico lo tiene que dejar bello. Claro. Tiene que permitir que se orade algo. Ahí nos cambiaría un poco el concepto de lo sublime o de la sublimación. No es distinta la sublimación y lo sublime, ¿no? Incluso... Bueno, sí, claro. En ese caso la sublimación ya no se entendería meramente como una terapéutica, sino más, por ejemplo, en la creación artística, sino más bien como la búsqueda de lo sublime. Es decir, lo sublime es un tema de la estética. Claro, sí. Incluso cuando Freud escribe Lo siniestro, que hoy lo hablamos como en 2 veces, Carlos lo traía en su trabajo, cuando hablaba del paso de lo no familiar a de lo familiar a lo no familiar. Entonces, y después yo también creo que lo traía en algún momento cuando hablaba de la aparición de los siniestros ya. Entonces ahí, por ejemplo, Freud empieza ese ensayo diciendo, sí, la estética hablaba mucho de lo sublime, sin embargo el psicoanálisis como que no se ha detenido a pensar qué es eso que de pronto aflora, ese real que nos invade y que no podemos controlar ni manejar. Y que aflora en la creación artística. Y que aflora en la creación, y que incluso ahí estaba, no sé si estabas ahí, pero ahí él hablaba del cuento de Hoffman, del hombre de arena. Del hombre de arena. Claro, y a partir de allí es que él, digamos, desarrolla, que es una belleza de texto, que fue un texto... Desarrolla ese tema de cómo lo real te invade, te puede invadir. Y ese objeto te aparece allá al frente y empieza una angustia con cosas que tú habías visto toda la vida como muy cercanas y de pronto se cae el velo y aparece ese real ahí. La influencia del psicoanálisis en ese sentido ha sido muy grande en torno a la comprensión del arte. Pues el arte de todas maneras toda la vida ha sido un misterio. Yo creo que en la historia de la humanidad siempre la creación artística ha sido extraña, como algo un tanto oscuro. Claro. Y el psicoanálisis ha venido como a alumbrar un poco el arte. Sí, yo creo que ha habido un diálogo fructífero entre los dos. Pues para el psicoanálisis siempre el arte te revela cosas y siempre se va a apoyar en eso y así lo han hecho todos. Y se sigue apoyando. Por ejemplo, ahora en el cine se trabaja muchísimo con el cine. Sí. Que es un arte muy de nuestra época.
pero con todo, con las diferentes manifestaciones. Por un lado para Pero- entender el cine, pero también por el otro pero lado entonces- para construir cine a partir del Claro, psicoanálisis. después del psicoanálisis, por ejemplo, ese texto de Freud de lo siniestro fue importantísimo para el surrealismo, Ujú, claro. que ese es un texto del 19 y fue muy importante para el surrealismo. Uno Porque podría decir que es como la base del surrealismo, ¿no? Pues es un texto, es decir, como de alguna manera el siglo XIX tuvo como el invento de la fotografía. Y se pensaba como que, bueno, ¿qué pasó acá? Eso lo trae Benjamin de una manera muy, muy interesante. ¿Qué pasó acá? Entonces ahora los pintores, ¿qué van a hacer? Si ya la fotografía capta la realidad, entonces Claro, ¿ya qué se va a hacer? Y precisamente es cuando ahí aparecen todos estos movimientos de vanguardia, aparece Sí, el claro, impresionismo, aparece el todo. expresionismo, Sí, aparece sí. el cubismo, aparece todo. Y después todo este surrealismo, donde empiezan a trabajar con los sueños, esa realidad que de pronto Freud pone ahí. Y entonces muchos empiezan a trabajar con los sueños, con la descomposición de palabras, todos los dada, todo esto Todo el fue una cosa, dadaísmo, el cubismo, descomponer cubismo, la claro. realidad, como empezar a abrir campo, a bordear, a mostrar que la forma era una ilusión, ¿sí? Que detrás de la forma, es decir, que es una ilusión, que de alguna manera hay otras cosas. Y el psicoanálisis siempre ha ayudado muchísimo también al arte a pensar muchas cosas. Todas esas obras, por ejemplo, en el cine de Buñuel, ¿no? Ajá. Todo el surrealismo de Buñuel, las obras de Dalí, en la poesía de pronto André Breton, Sí. todo ese surrealismo que se va construyendo a partir de ahí. Hoy hay una influencia enorme del psicoanálisis en torno a lo que pudiéramos llamar una teoría de la literatura. ¿El psicoanálisis puede contribuir a ello? Mira, Por ejemplo, yo te confieso, el Ajá. profesor de literatura, que se intenta hacer ese trabajo Sí. hermenéutico, pero en una perspectiva psicoanalítica, no para comprender el autor, sino el texto. Claro. Es decir, el objeto estético como tal, Claro. en esa relación psicoanalítica. ¿Eso es posible o hasta qué punto abusamos del psicoanálisis a la hora de aproximarse al objeto? Digamos que en la crítica de todas las artes, el psicoanálisis ha entrado, se volvió una herramienta. En la literatura, en el lenguaje, incluso Lacan es duro, es muy duro, ¿no? Él tiene en algunos momentos, porque él tiene un texto muy bello que se llama Literatura. Se llama Literatura. Incluso tiene un seminario donde él saca ese texto, que es el seminario 18. Él dice, yo estoy como que está buscando un discurso que no sea del semblante, porque él va a llegar a hablar de la escritura, pero va a llegar de la escritura para el psicoanálisis como una escritura como que es tu marca, ese goce uno que te marca. Entonces él dice, sí, me invitan a una discusión sobre literatura y todo eso, y se va a hablar como se habla a nivel académico. Es decir, a ver cuánto le sacamos a Joyce, y él dice, y al Ulises, y se lee 20 veces, y entonces cómo manejó la palabra, cómo manejó la otra, que esto, dice, eso es una cosa del discurso universitario. Pero él va a Ulises a buscar otra cosa, él va a Joyce a buscar dónde aparece ese goce de Joyce, dónde aparece ese uno que se repite, qué es lo que está haciendo Joyce allí desde su propio real, desde su propio cuerpo. O sea que sería una relación más del sujeto lector con ese objeto, Sí, en esa búsqueda tan sí, en la singular, universidad ¿no? hay mucho la tendencia, es decir, y el psicoanálisis se vuelve una herramienta interesantísima para leer la literatura, para leer el arte, pero siempre desde el punto de vista del sentido. En la búsqueda del sentido. En la búsqueda del sentido. Acuérdate que ya Lacan y el psicoanálisis lo que está buscando no es en el sentido hay un goce. Es decir, eso debe estar siempre, que nos pasa y siempre estamos historizándonos y nos pasó esto, y eso es parte de lo que se hace. Pero lo más importante, y ahí es donde Lacan es tan radical y tan crítico, es al goce. Es eso que no pasa precisamente por la palabra. Y entonces es en búsqueda de esa letra, pero de esa letra que es tu letra, de ese significante que te marcó, te agujerió, te dejó goce, y quizás también después te ha permitido armar tu cadena significante. Pero en ese sentido uno podría decir, Beatriz, que el psicoanálisis es una hermenéutica. no, yo no creo, porque la hermenéutica busca sentido. Sí. Es decir, Lacan estuvo muy cercano a Heidegger durante un tiempo. Incluso hay unos textos muy interesantes. Lacan, Heidegger.
estuvo cercano a Heidegger, Acuérdate que para Heidegger también el tema es el ente, que el ser no aparece siempre, pero él cree que el ser aparece y como que algo más de esencia. Para Lacan en últimas, todo se volvió, todo es semblante, es decir, nunca podemos como pasar de eso, pero estamos atravesados por un real que tiene que ver con la materialidad. Entonces la hermenéutica siempre busca sentidos y sentidos. El psicoanálisis, claro, tú hablas, empiezas a reconstruirte más allá de que el análisis, es decir, te marcan algo y tú mismo empiezas a armarte tu historia. Y parte de lo que hace la gente que está allá es que se ha armado, o por lo menos con algunos significantes que van apareciendo, como que empieza a resignificar qué fue lo que le pasó. Pero por ahí está esa parte de tu fantasma, esa parte como de tu imaginario. Pero en esa última enseñanza Lacan es muy radical con el tema del goce. De lo que itera, itera y se repite y vuelve. Hace un momento hablábamos de que Ibagué es una ciudad que había tenido una arquitectura. Pues en sus comienzos, finales del siglo XIX, principios del XX. Últimamente, como todas las ciudades modernas, pues empieza a ser invadida por una arquitectura un tanto extraña, pero que de pronto se relaciona con su proceso de modernización. ¿Qué relación hay entre el psicoanálisis y la arquitectura? ¿Por qué esta arquitectura que llega y de pronto se impone en una determinada comunidad? ¿Qué pasa con la conservación de la arquitectura que forma parte más de la tradición? ¿Hay alguna relación? Pues mira, no es que haya una relación. A mí me ha tocado mucho los significantes míos irán por en torno a la arquitectura, la ciudad y demás. Me ha interesado el psicoanálisis porque era una manera de preguntar cómo vivía el sujeto. Es decir, ese sujeto para el que se hace la ciudad, para el que se hace la casa, ¿quién es? Es una incógnita. Es decir, pasa uno del objeto, que era la obra, a preguntarse, bueno, pero ¿quién vive ahí? ¿Yo para quién estoy haciendo esto? Entonces, bueno, por ahí hay toda una historia que me lleva por ahí. Y el tema de la ciudad me ha interesado mucho por el tema, en un principio muy relacionado con la ética. Porque cuando empiezo a relacionarme con el psicoanálisis, es el uno por uno. Y a mí me interesa mucho el tema de la ciudad. Y si es el uno por uno, ¿qué hacemos con la ciudad? Si la ley de la ciudad se supone que es la ley que todos tienen que cumplir. Claro. Entonces ahí hay una pregunta muy grande. Y eso me ha permitido, el psicoanálisis, por ejemplo, me ha ayudado mucho a pensar la ciudad, a partir de los discursos, a partir de los lazos sociales que están, a partir de cómo se gobiernan, a partir de cómo se satisface, qué tipo de demandas, qué tipo de necesidades. Por ejemplo, nosotros vivimos en ciudades, muchas que son ciudades de la urgencia, claro, de la necesidad. Cuando uno ve todos estos barrios, es como un techo, pero se olvida, y la arquitectura, muchas veces se olvida que esos son seres de deseo y de goce, que son seres hablantes, que tienen deseo, que tienen goce, y piensan que solamente son necesidades de que no se mojen o no más. Entonces, digamos, hay una relación íntima entre el habitar y el habitar del ser humano, está ahí. Entonces el psicoanálisis también está dando su versión sobre lo que es el humano. La necesidad de habitar, de tener coordenadas, de tener referencias. A propósito de eso, uno por ejemplo ve la misma palabra ciudad, ¿no? Mira que es femenino, ¿no? La ciudad, la polis griega, la urbe. Uno podría pensar la ciudad como lo femenino, pero que de alguna manera ha dado como el vuelco y es un tanto más masculina en relación con los poderes. Bueno, habrá que verla, ¿no? Habrá que ver eso, es decir, pensándolo así, hay gente que se ha metido desde el feminismo, han hecho trabajos sobre eso, sobre la arquitectura. Yo pensaría, es decir, a mí me interesa mucho el tema de la ética, es decir, tú podrías pensar, bueno, ahí está el poder es algo fálico, sostener todo lo que tiene que ver con la política es muy fálico. Sostenerla, dar leyes, está muy en lo simbólico. De todas maneras, lo femenino es mucho más etéreo. Podría haber metáforas, pensándola como metáforas. No las pensemos que esto es así, no. Hay analogías que se podrían hacer. Incluso Freud hizo analogías con la ciudad y el inconsciente.
Él decía, es como llegar uno a Roma y encontrar como lugares, temporalidades de diferentes épocas. Entonces él hacía una metáfora alguna vez con el inconsciente, tomando como metáfora la ciudad, como imagen el tema de la ciudad. Pero son dos lógicas, son lógicas distintas. En lo personal siempre he considerado, y por ahí en algún texto creo que lo planteo, siempre he considerado la ciudad como un gran artefacto, como un artefacto de artefactos, que por su propia condición como cerrada, pero al mismo tiempo abierta al mundo, es como ese nicho que le permite al hombre protegerse de la naturaleza. Sí, más allá de protegerse la naturaleza, porque ahí estaríamos solamente en el tema de la necesidad. Yo creo que es poderse realizar como ser de deseo también. Claro. Sí, porque no es solamente eso. Ser los ciudadanos, ¿no? Es decir, sí. El otro. Y la ciudad realmente, y muchos la han teorizado así, es como la obra más importante que ha hecho el ser humano. Porque además tiene la posibilidad de que cada uno se la reinventa, y para eso la literatura es fantástica. Cada uno reinventa la ciudad. París, el París de Proust, o el París que tenemos, está atravesado por la mirada de Proust. Claro. Y seguramente en nuestro país, Colombia, tiene mucho que ver con la mirada de García Márquez, o Borges, nos reinventa Argentina. Entonces cada uno se apropia de la ciudad, cada uno, y lo importante es eso, que la ciudad permita que cada sujeto se construya esa ciudad. Porque así uno dice, uno nace en un lenguaje, en un idioma, en una cultura, en una manera de ser, pero también nace en un espacio físico. Y se lo tiene que construir. Si tú naces en medio de Manhattan, tendrás que ver por dónde te mueves y cómo vuelves ese Manhattan tuyo. Y eso es lo que hace el cine, lo que hace la literatura, lo que hace el arte todo el tiempo, y lo que hace cada uno. Cuando tú hablas en tu análisis de tu infancia, de los lugares que has habitado, de los fragmentos, puede que queden solamente fragmentos, pero ahí está. Y hay que hacerlo. Beatriz, dándole un poquito el giro, y para aprovechar que estás aquí, que podemos escucharte, ¿tú qué piensas del posacuerdo en Colombia? ¿Cuál puede ser el papel del psicoanálisis en ese posacuerdo? Pues mira, incluso estoy participando en una mesa que me han invitado sobre ciudad y posacuerdo, posconflicto en Bogotá. Es desde el punto de vista de género, son mujeres que están trabajando eso, que queda uno sorprendido del trabajo de tejido social que se ha hecho en este país desde los grupos de mujeres. Yo pienso que el hecho simbólico de tener un acuerdo es importantísimo. Pienso que eso es importantísimo, tener esa base de acuerdo. Lo que decíamos, hay cosas que nunca se van a sanar, ni nunca se puede decir la verdad. Para el psicoanálisis, nunca, eso de que, bueno, entonces, general fulano, usted va a dar la verdad de todo lo que pasó. Pues no, todo el que ha pasado por algún trauma, por pequeño que sea, un choque, después no lo puede reconstruir siquiera. Le quedan a uno agujeros vacíos. Entonces hay que saber hasta dónde se pide. Es muy complicado. Vamos a tener que aprender a vivir de otra manera. Gentes que vienen con dolores. Precisamente en esa conferencia de Guibriol que yo les hablaba, se habló mucho de eso. ¿Qué significa inventarnos un habitar donde estamos con el que mató a mi papá, con el que violó a mi hija? Es decir, ¿qué significa esto? Es decir, hay una cantidad de cosas. Es decir, puede que haya el acuerdo, no quiere decir que se haya borrado el dolor. Eso no se borró el dolor está ahí. Pero esa base simbólica también es, bueno, hagamos una base para que esto por lo menos se pueda recomponer de otra manera. Siempre va a haber el malestar en la cultura, como lo decía. Siempre. Pero bueno, pues por lo menos algunos dejan de echar bala por un rato, aparecerán otros. Pero yo sí creo que es muy importante y que tenemos que hacer un trabajo enorme. En Bogotá tenemos, ahí en la NET, tenemos un trabajo ya, lleva como 2 años, sobre trauma y víctima, que es bien complejo, muy complejo. No, Beatriz, enriquecedora esta entrevista. Bueno. ¿Cuántas cosas nos has contado ya? Y más interrogantes surgen y quiere uno saber más, indagar más.
desde esa perspectiva psicoanalítica, pero pues tenemos un público al cual tenemos que atender también. No sabemos si ese público quiere hacer alguna pregunta y aprovechar acá la cámara.